Revolución rusa. Para tratar de evitar la calamidad de una guerra en toda Europa, te ruego, en nombre de nuestra vieja amistad, que hagas lo posible para evitar que tus aliados vayan demasiado lejos. Zar Nicolás II. Situación inicial, 1860. El pueblo del Imperio ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo hambrientos y desesperados. La sociedad rusa, con 70 millones de habitantes, de los cuales un 90% son campesinos, solo pocos obreros urbanos que son explotados por la burguesía y la dinastía Romanov. Con Alejandro II en el poder, decreta la abolición de la servidumbre y se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal, pero nada cambia, porque la miseria es tan grande que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar mientras se consolida la llamada inteligencia rusa. 1881. Petrogrado, capital del imperio. Asesinan a Alejandro II, en venganza de asumir a Alejandro III. Promueven agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, aumenta la reproducción obrera urbana y comienza la explotación. 1894. Muere Alejandro III enfermo de un riñón. Sube al poder Nicolás II, su primogénito, quien carece de experiencia para gobernar un imperio tan bajo. 1898. Se crea en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Karl Marx y Friedrich Engels. 1900. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Regresa de la prisión en Siberia e hizo un periódico llamado La Chispa, el cual entró clandestinamente al pueblo ruso. Este hombre da conferencias y mantiene discursos y discusiones con los obreros. En esta misma fecha, está ya trabajando el Partido Social Revolucionario, el cual tiene apoyo de campesinos y obreros, el cual compite con el partido de Lenin. Después aparece Alexander Kerensky. La agitación política está en pleno punto y a partir de 1903 el partido de Lenin se divide. Los mencheviques dicen que antes del socialismo es necesario una transición democrática, burguesa que industrialice el país de los bolcheviques. Creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y la burguesía liberal, pero para ellos no es necesaria una transición. 1905. La primera revolución, el 22 de enero, en Petrogrado, marchan para pedir al zar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina, que no tiene buena respuesta, pues son reprimidos por tropas del zar, denominado el Domingo Sangriento. Durante este periodo de agitación, al zar se vio obligado a conceder algunas libertades y meter una constitución. Pero esto fue insuficiente, así que la agitación revolucionaria continuó. Los sucesos de 1905 sería considerado una especie de ensayo para la Gran Revolución Rusa. 1914. En la Primera Guerra Mundial originó en Rusia la crisis del Imperio Romano, dirigida por el zar Nicolás II, que ejercía un poder despótico y viola en más absoluta riqueza mientras el pueblo se moría de hambre y había desigualdad marcada entre la nobleza, desencadenada por la directa sufrida en la guerra contra Japón, que hizo que aumentara la molestia por la autocracia del zar. Causas de la revolución. La aguda crisis económica, sobre todo la falta de alimentos para la población. Las constantes derrotas que experimentaban los rusos contra Alemania. La ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga de toda reforma favorable del pueblo. Entrada del capital extranjero del país, del cual denominaba fábricas y centros productivos, que dio lugar a la aparición de los obreros, los cuales eran obligados a trabajar 15 horas. Las causas se pueden dividir en económicas, políticas y sociales. Económicas. El sistema económico se caracterizó por un monopolio de la tierra y dio riquezas a cargo de un grupo monetario de la nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en manos de completa ignorancia, agravándose debido a la falta de agricultura e industria altamente tecnificadas y modernizadas. Sociales. Basada en la más absoluta desigualdad, distinguen en dos clases sociales: la nobleza y el pueblo. La nobleza, con el zar a la cabeza constitucional,
Junto con la aristocracia, la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigen el gobierno, eran propietarios y disfrutaban de todos sus derechos, y gozaban en toda clase de privilegios, siendo insensibles y ajenos al sufrimiento del pueblo y sus necesidades. Pueblo, conformado por profesionales, empleados, obreros y campesinos que clamaban porque se les reconociera sus derechos y libertades. Las jornadas laborales tan excesivas, distribución de tierra y justicia entre sus clases, penetración de las ideas marxistas en el pueblo soviético. Políticas. Rusia se encontraba gobernada por una monarquía absoluta y despótica. Ante la voluntad del zar era considerada la ley, mostrando desinterés por el progreso y bienestar de su pueblo. El zar no representaba los derechos de sus súbditos y le eran indiferentes las aspiraciones de la mayoría. Por otra parte, el pueblo siempre se mostró dual e incondicional al soberano, dando lugar al nihilismo que tomaron las doctrinas de Marx, que es el socialismo, dando lugar a la división del país en dos bandas. Los liberales, que esperaban transformar a Rusia en una república democrática, y ganó la guerra contra Alemania y los bolcheviques. Y social, revolucionarios que deseaban una revolución de las estructuras económicas, de abandonar la contenida. La unión de las causas se dio en dos etapas. Desencadenamiento de las protestas se hicieron cada vez más frecuentes, que luego pasaron a huelgas y terminaron en grandes revueltas. Muchos de estos obreros se agruparon en organizaciones sindicales conocidas como los soviets. Revolución de febrero. Causa inmediata de la revuelta fue la incapacidad del zarismo para hacerse frente a los problemas derivados de la guerra mundial. Los revolucionarios se dividían en dos grupos principales de liberales que esperaban transformar a Rusia en una república democrática y los social revolucionarios que deseaban una revolución de las estructuras económicas sociales y se mostraban partidarios a abandonar la contienda. Etapas. La Revolución Rusa se dividió en dos etapas. Primera etapa. Fue dirigida por socialistas moderados, lo cual trajo como resultado la caída del zar Nicolás II, ya que en ese periodo cuenta que no poseía el poder militar suficiente para combatir la revolución, y vio que su única solución era erradicar o destruirse del poder, dando lugar al establecimiento de Alejandro Kerensky como presidente provisional, el cual asumió gusto del poder con el firme propósito de aportar crecimientos sólidos para la solución de un futuro de las elecciones democráticas. El gobierno de Kerensky duró pocos meses, pues se hizo popular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra los alemanes, y debido a que no había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. Segunda etapa. Dándose la verdadera revolución comunista, la gran figura de la revolución rusa fue sin duda Vladimir Ulanovich, llamado Lenin, jefe de partido de los bolcheviques, la nueva República Soviética, contando con sus dos principales colaboradores, Trotsky y Stalin, consiguió transformar radicalmente el sistema político y económico de Rusia, mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la proletaria y bajo el sistema federal, denominado Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas. El gobierno de la Rusia soviética está representado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo. El jefe del Consejo es el primer ministro que dirige la política internacional. El jefe del Partido Comunista de Rusia, tal como sucedió con Joseph Stalin y Nikita Khrushchev, ex jefes del gobierno ruso. Los trabajadores eligen a sus representantes ante el Congreso General de los Soviets de toda Rusia. Consecuencias de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo importantes consecuencias, ya que supuso un cambio profundo dentro de la sociedad económica e incluso la cultura de la Unión Soviética. Las principales consecuencias que se derivaron de la Revolución Rusa son derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, con todo y su pasado e injustas desigualdades y privilegios. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, la formación en el mundo en dos bandos ideológicos, el capitalismo y comunismo, y la rivalidad y discrepancias surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de dos bandos de difundir su sistema económico por el orden.
Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, Guerra Fría. El primer Congreso de Soviets, celebrado el 30 de diciembre de 1922, decidió por unanimidad la Constitución de Reunión de Repúblicas Soviéticas, URSS, formada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcáucasia y la República de Asia Central. La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo porque lo supuso para el Imperio Ruso, que pasó a ser la URSS, sino porque dio lugar al primer gobierno socialista del mundo. En conclusión, luego de haber trabajado el contenido de la Revolución Rusa de manera lúdica y entretenida, hemos concluido y debemos compartir nuestros aprendizajes para lograr la retroalimentación entre ustedes y nosotros. A modo de conclusión, podemos decir que la Revolución Rusa fue un acontecimiento del siglo XX que marcó a toda Europa, ya que produjo la caída del Imperio zarista y dio paso a la URSS, que hasta unos años atrás existía. La Revolución Rusa inicia el 23 de febrero de 1917 en Petrogrado, dirigido por el zar Nicolás II, y que más tarde fue asumido por Lenin, quien crea el Partido Comunista, el cual benefició mucho. Por ejemplo, se benefician a los campesinos, ya que se les repartían tierras. 2. Tanto bolcheviques como mencheviques no pudieron gobernar y dejaron el poder. Finalmente, en octubre de 1917 se observa la desaparición de los soviets. 3. Fue que surgió el socialismo. Es un nuevo sistema político con una nueva ideología económica, política y social. 4. Surge la URSS. Esta impulsa la economía y la industria. Así también los campesinos gozan de mayor libertad y mejores condiciones de vida. En definitiva, para nosotros, la Revolución Rusa sirvió para que el antiguo régimen fuera derrocado, dando a un estilo de gobierno más igualitario. Y es así como culminamos con este trabajo, referente a la Revolución Rusa. Cabe destacar que es importante conocer esta historia mundialmente en lo económico, ya que es así como nos afectó social y políticamente. Al igual, nos trajo muchos beneficios, como paz y libertad a la gente. Teniendo en cuenta que la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes de Europa y que debe ser recordado. Revolución Rusa. Para tratar de evitar la calamidad de una guerra en toda Europa, te ruego, en nombre de nuestra vieja amistad, que hagas lo posible para evitar que tus aliados vayan demasiado lejos. Zar Nicolás II. Situación inicial. 1860. El pueblo del Imperio Ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo hambrientos y desesperados. La sociedad rusa, con 70 millones de habitantes, de los cuales